Jesús de Nazaret fue un personaje realmente histórico que vivió hace 2000 años atrás en Palestina. Ningún historiador es capaz de cuestionar su existencia. Es más, la historia está dividida a través de su nacimiento, antes y después de Cristo. Sin embargo, surge una pregunta. ¿Jesús era realmente Dios? Veamos qué nos dice la Biblia respecto a este tema. Quédate porque aquí iniciamos la cura del pecado. Bienvenido a la tercera lección de la cura del pecado. Aquí tu amigo el pastor Arles Peña te saluda y quiero agradecerte por continuar día tras día aprendiendo más de estas grandes lecciones que el Señor tiene para nosotros. Como lo hacemos siempre, yo voy a pedirte que puedas inclinar tu cabecita ahí donde estás, porque vamos a hacer una oración. Querido Padre, queremos que tú puedas estar con nosotros, que puedas inspirarnos, que puedas iluminarnos a través de tu Santo Espíritu. Que las lecciones de hoy puedan, Señor, ser un bálsamo para nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos ya en la lección número 3 con un título muy lindo, Un Salvador Prometido. En las lecciones anteriores vimos dónde se originó el pecado y vimos también por qué muchas veces los seres humanos sufrimos. Hoy hablaremos acerca de este Salvador prometido y lo que la Biblia nos dice respecto a ello. Y para ello vamos a abrir nuestras lecciones en la página número 23 y vamos a revisar lo que dice la primera pregunta. Así que abre tu folleto, abre tu lección, por favor, en la página número 23 y respondamos juntos esta primera pregunta. ¿Dónde y cómo sería el nacimiento de Jesús? ¿Dónde y cómo sería el nacimiento de Jesús? Vamos a leer lo que los textos bíblicos nos dicen, principalmente en el libro de Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Acompáñame, por favor, aquí en la pantalla va a aparecer el versículo, Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Salvador, el que será el Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pasamos al siguiente versículo, se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 7, 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Cientos de años antes de su nacimiento, diversos profetas, entre ellos Isaías, Zacarías, Jeremías, Miqueas, anunciaron que Jesús nacería en una pequeña ciudad llamada Belén. Y la historia comprueba que exactamente fue así. En el libro de Mateo, capítulo 2:1, dice lo siguiente: Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. El libro de Mateo se encuentra lógicamente ya en el Nuevo Testamento, por lo tanto habla de un evento histórico que pasó exactamente. El libro de Isaías, el libro de Miqueas se encuentran en el Antiguo Testamento, por lo tanto era una profecía que apuntaba a algo que iba a suceder en el futuro. Vemos en el libro de Mateo que realmente sucedió así. Y vemos pues que Jesús nació en una ciudad muy pequeña, llamada Belén, que quizás no podía tener algo del cual poder decir, enorgullecerse, de poder decir, somos una ciudad grande, de aquí salieron personas importantes. No, dice la palabra de Dios que Belén era una ciudad muy pequeña. De ese lugar pequeño, Jesús nació. Y la palabra de Dios también dice que Jesús nació a través de una virgen, que tuvo un nacimiento único y especial. Entonces, la respuesta a esta primera pregunta es, en Belén, a través de una virgen. Ante la pregunta, ¿dónde y cómo sería el nacimiento de Jesús? Vamos a responder, en Belén, a través de una virgen. ¿Ok? Una vez más, nació en Belén a través de una virgen. Vamos a pasar a la pregunta número 2.
¿Ok? Y vamos a ver qué nos dice la Biblia respecto a la pregunta número 2. La pregunta número 2 dice así: ¿cuál sería uno de los nombres de Jesús? ¿Cuál sería uno de los nombres de Jesús? Y vamos a volver a leer este versículo, Isaías capítulo 7, versículo 14. Acompáñame, por favor. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le llamará por nombre Emmanuel. El nombre Emmanuel significa Dios con nosotros. En otras palabras, Jesús era Dios mismo. El creador del universo se rebajó a nuestra condición de ser humano para asumir nuestra naturaleza a fin de saber, de sentir como cada uno de nosotros sentimos y pasamos por diversas pruebas. Por lo tanto, Cristo Jesús, cuando vino a nacer, era plenamente humano. Era 100% humano, pero también era plenamente Dios. Era 100% Dios. Así se pudieron unir dos naturalezas en una sola persona. Así, en Cristo, el cielo y la tierra se unieron con lazos que durarán por la eternidad. Recuerda lo que decía este texto, que su nombre será Emmanuel, y Emmanuel significa Dios con nosotros. Ahí vamos a responder. ¿Cuál sería uno de los nombres de Jesús? Vamos a escribir ahí Emmanuel, ¿ok? Emmanuel, y vamos a escribir un guión. Dios con nosotros. Emmanuel, guión, Dios con nosotros. ¿Ok? ¿Lo pudiste hacer? ¿Pudiste escribir? Pasamos a la pregunta número 3 porque la lección se pone aún más interesante. La pregunta número 3 dice lo siguiente: ¿qué tipo de sufrimientos predijo la Biblia que padecería Jesús? Vamos a ver lo que dice la Biblia respecto a la forma de vida de Jesús. Ya vimos acerca de su nacimiento, lo que la Biblia predijo acerca de su nacimiento. Ahora vamos a ver cómo iba a ser la forma de vida de Jesús. ¿Qué tipo de sufrimientos predijo la Biblia que padecería Jesús? Para ello vamos a leer juntos el texto que se encuentra en el libro de Salmos 41:9. Salmos 41:9 dice así: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Vamos a leer otro texto que se encuentra en el libro de Zacarías, específicamente en el capítulo 11, versículos 12 y 13. Dice así: y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Otro texto bíblico se encuentra en Isaías capítulo 50, versículo 6, dice así: di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. Salmos capítulo 22, 16 dice: porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Ahora, la Biblia predijo que cientos de años antes de su nacimiento, Jesús sería traicionado por un amigo a cambio de 30 piezas de plata. Esto lo vimos en el libro de Salmos 41, versículo 9. Según lo que nosotros encontramos en el libro de Mateo capítulo 26, se cumplió exactamente. Isaías profetizó que Cristo sería herido a través de espada en la espalda y en el rostro, y que sería escupido e insultado, lo cual también se cumplió. Eso lo podemos encontrar en el libro de Mateo capítulo 27. En Salmos capítulo 22, 16, el versículo que acabamos de leer, también predijo que Jesús moriría con las manos y con los pies traspasados, es decir, crucificado. Y también podemos corroborar este hecho en el libro de Mateo capítulo 27. Por lo tanto, ¿qué tipo de sufrimientos predijo la Biblia que padecería Jesús? Vamos a escribir ahí en nuestros cursos.
Número 1, Jesús sería traicionado. Jesús sería traicionado. Número 2, sería herido. Número 3, sería insultado. Muy bien. Número 4, sería escupido. Y número 5, Jesús sería crucificado. Voy a volver a repetir. Número 1, sería traicionado. Número 2, Jesús sería herido. Número 3, Jesús sería insultado. Número 4, escupido. Y número 5, Jesús sería crucificado. Vimos ahí los sufrimientos que Jesús tuvo que padecer antes de su crucifixión mientras él vivía aquí en la tierra. Y la gran pregunta es, pastor, si Jesús es Dios, si Jesús era Dios y estaba en el cielo, ¿por qué Jesús vino a morir en este mundo? ¿Por qué Jesús vino a morir en este mundo? Vamos a leer lo que dice Juan, capítulo 3, versículo 16. Dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Te acuerdas que en las lecciones pasadas vimos que la paga del pecado es la muerte? ¿Verdad? Jesús vino a este mundo para salvarnos de la muerte eterna que fue causada por el pecado. En otras palabras, Cristo tuvo que pagar nuestra deuda. Cristo tuvo que pagar tu deuda muriendo por nosotros en la cruz del Calvario. Él tomó nuestro lugar. Jesús vino para entregar su vida para que tú y para que yo podamos vivir abundantemente con Él para la eternidad. Por lo tanto, ¿por qué Jesús vino a este mundo? Vamos a escribir ahí: para morir por nosotros. Para morir por nosotros. Y vamos a poner una coma: para darnos libertad y una vida nueva. Para darnos libertad y una vida nueva. El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario no fue en vano. Jesús vino a morir por ti. Jesús se hizo carne. Jesús vino a vivir entre nosotros. Porque Él conoce, Él sabe lo que tú y yo podamos estar pasando. El sufrimiento que tú pasas, Jesús sabe, Jesús conoce. Y ese Jesús entregó su vida para que tú tengas vida eterna. Pasamos a la pregunta número 5 para ir concluyendo la lección. Y la pregunta número 5 dice así: cuando Jesús fue bautizado, ¿a dónde lo llevó el Espíritu Santo? Jesús era 100% Dios, lo acabamos de ver, plenamente Dios, y también era plenamente humano, 100% Dios, 100% humano. Si Jesús era 100% Dios, eso quiere decir que Jesús no tuvo pecado, y efectivamente la Biblia registra que Jesús nunca pecó. Y la gran pregunta es, pastor, ¿por qué Jesús fue bautizado? Vamos a ver que Jesús, cuando fue bautizado, la palabra de Dios también dice que el Espíritu Santo lo llevó a un lugar. Vamos a ver lo que dice el libro de Mateo, capítulo 4, versículo 1. Mateo 4:1 dice así: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. El desierto forma parte de la vida del ser humano. El desierto forma parte del plan de Dios. Y Dios, el Padre, tenía la finalidad de preparar a Jesús en el desierto para que Jesús pudiera cumplir su misión al entregar su vida por ti y por mí. A veces nosotros los seres humanos también pasamos por desiertos y nos enfrentamos a días nublados, nos enfrentamos a días duros, a días complicados, en las cuales muchas veces nos preguntamos: Dios, ¿por qué me tiene que pasar esto a mí? Y cuando nosotros pasemos por estos momentos, recordemos que Jesús también tuvo que pasar por el desierto. A veces Dios nos permite pasar los desiertos o por los desiertos porque Dios quiere que nosotros aprendamos lecciones ahí. O lecciones que no aprenderíamos de otra manera. ¿A dónde fue llevado Jesús después de haber sido bautizado? Vamos a escribir: Jesús fue llevado al desierto.
Jesús fue llevado al desierto. Pasamos a la pregunta número 6. Y la pregunta número 6 dice así: ¿por qué tuvo que sufrir Jesús? ¿Por qué tuvo que pasar tantos padecimientos? ¿Por qué tuvo que pasar tantos sufrimientos Jesús? Hebreos capítulo 2, versículos 17 y 18. Acompáñame por favor a leerlo. Por lo cual debía ser en todo semejante a los hermanos, a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que también son tentados. Todo lo que Jesús sufrió en esta tierra fue real. Nada fue inventado. Todo fue real. Jesús pasó por cansancio, Jesús pasó por hambre, Jesús pasó por frío, Jesús pasó por sed, soledad, desprecio y tantas adversidades, tal como tú y yo las sufrimos. Todo sufrió Jesús. Cristo experimentó todos estos sentimientos para identificarse plenamente con cada individuo. Jesús pasó diversas pruebas para que Él pueda ayudarnos en nuestras pruebas diarias el día de hoy. Por lo tanto, Dios es nuestro amigo. Dios es tu amigo y Dios jamás te abandonará. Y Él es capaz, o bueno, ya fue capaz de dar su vida por ti para que tú tengas una vida nueva y una nueva dirección para Él. ¿Por qué Jesús tuvo que sufrir? Vamos a escribir: para poder ayudarnos en nuestras pruebas y en nuestras tentaciones. Para poder ayudarnos en nuestras pruebas y nuestras tentaciones. Una vez más voy a repetir: para poder ayudarnos en nuestras pruebas y en nuestras tentaciones. Pasamos a la pregunta número 7, la última pregunta de esta lección. ¿Qué evento crucial en la vida de Cristo predijo la Biblia? Ya vimos que Jesús nació, ya vimos que Jesús vivió, ya vimos que Jesús murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Ahora, ¿qué falta? ¿Qué evento crucial habla la Biblia acerca de la vida de Jesús? Salmos capítulo 16, versículo 10 dice así: porque no dejarás mi alma en la tumba o en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Otro versículo que se encuentra en el libro de Mateo 28, 5 al 6 dice así: mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo: venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Marcos 16, 6 dice: mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde lo pusieron. Otro texto en el libro de Hechos, capítulo 13, 29 y 30 dice: y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándole del madero, lo pusieron en el sepulcro, mas Dios le levantó de los muertos. Y aquí nos vamos a quedar. Jesús murió. La palabra de Dios en sus profecías habla acerca de cómo Jesús iba a venir a nacer. Jesús también tuvo una vida que la Biblia predijo cómo iba a ser su vida. La Biblia también habló acerca de cómo iba a ser su muerte. Pero qué triste hubiese quedado si la historia de Jesús se quedaba en su muerte. Pero la palabra de Dios dice que la vida de Cristo no se acababa en la muerte, sino que Jesús iba a resucitar. Exactamente, Jesús murió, pero también resucitó. Su tumba está vacía y esa es la mejor noticia que nosotros podamos recibir. Él venció a la muerte. Hoy en día, cuando nosotros perdemos un familiar, lloramos y las lágrimas desbordan por nuestros ojos. Pero sabes, Dios venció a la muerte.
La muerte está vencida por Jesús. Él venció el mal, Él venció el pecado. Por lo tanto, todos nosotros, tú y yo, estamos invitados a celebrar con Dios esta gran victoria y a través de ello ser vencedores también. ¿Qué evento crucial predijo la Biblia acerca de Jesús? Vamos a escribir la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo. ¿Ok? La Biblia también habló que así como Jesús murió, Jesús también resucitaría. Y no solo resucitaría, sino que la palabra de Dios nos habla una promesa más. Pero eso no lo vamos a ver hoy. La vamos a ver más adelante. Yo quiero cerrar el mensaje de este momento saludándote y haciéndote una invitación. El nombre Emmanuel significa Dios con nosotros. Jesús está con nosotros en todas las situaciones que podamos pasar. En los momentos felices, en los momentos tristes, en los momentos de pruebas, en los momentos de preocupaciones. Jesús nunca nos abandona. Él está presente en todo momento y lugar. Tenemos que tomar una decisión hoy. Ya vimos que Jesús vivió, nació, murió y resucitó tal como dijo la palabra de Dios. Él vino para salvarnos. Si Cristo murió por ti, ¿tú estás dispuesto a vivir por Él? Si Cristo entregó su vida por nosotros, está en nuestro corazón el deseo de caminar al lado de Cristo y recibir su paz diariamente. Si tú quieres eso, acompáñame, cierra tus ojitos para poder orar. Querido Padre, gracias Señor por el mensaje de hoy. Gracias Señor porque hoy hemos comprendido que así como tú viniste a nacer, te hiciste hombre, te hiciste Señor, un ser humano como nosotros, a pesar de ser Dios, para saber, para sentir lo que nosotros sentimos. También moriste por nuestros pecados. También resucitaste para garantizar la victoria sobre la muerte. Y Señor, pronto vendrás. Te pedimos, Padre querido, que puedas tocar nuestros corazones. Hoy nosotros nos acercamos a ti con el compromiso, Señor, de servirte, de seguir caminando a tu lado. Todos estos favores, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga. Nos vemos en la lección número 4.